primera cirugía que hicimos, ¿verdad? Primera vez por todo y nos temblaban las piernas. Eso fue terrible, ¿verdad? Menos mal que éramos dos, lo que no ve uno, ve otro. Sí, y... se pasó fatal, lo pasamos fatal, madre. Sí. Aquellos pacientes que tú ves que no son muy realistas o que tú no crees que puedes conseguir el resultado que ellos están obteniendo porque o técnicamente no se puede o por las razones que sea, a ese paciente no lo operas. Saber decir que no. Saber decir. Esto es difícil y es importante, creo yo. Y sí, por capricho, por inconsciencia, meterse en un quirófano, yo no he conocido a mucha gente. Y esto, de verdad, te puedo decir que no dormimos. Sí, eso fue porque no se podía morir una señora de la infección. Claro. Y fue muy duro, la verdad. La mayoría de los médicos son mujeres. Oye, hay muchísimas más No sé lo que mujeres será ahora. En mi época era la mayoría, ahora se van casi todas, dicen más. Yo la verdad es que nunca lo tuve muy claro hasta que estudié cirugía plástica en la carrera y me encantó. Y dije, pues, si tengo la suerte de que el MIR me vaya bien, me tengo que dedicar a eso. Y así fue. Buenos días, me llamo Náyade. Hoy en Médica Secure, el podcast, han venido a hablar con nosotros una pareja de cirujanos plásticos que trabajan en Alicante, España. Sus nombres son Alessia Arpino y Agustín Valverde. Bienvenidos. Muchas gracias. Hola. Para arrancar, me gustaría saber del origen de todo esto. ¿Cómo decidieron dedicarse a la cirugía plástica? Bueno, realmente yo después de estudiar medicina, pues en Italia decides la especialidad quirúrgico-médica a qué quieres dedicarte. La cirugía me llamaba mucho más la atención y la cirugía plástica estética, siendo mujer y viendo ya desde lejos lo que podían surgir luego las dudas y los problemas de las mujeres, pues me quise dedicar a eso. Pues yo la verdad es que nunca lo tuve muy claro hasta que estudié cirugía plástica en la carrera. Una asignatura optativa, me apunté y me encantó. Y dije, pues, si tengo la suerte de que el MIR me vaya bien, me tengo que dedicar a eso. Y así fue. ¿Y dónde estudiasteis? Pues yo estudié en Italia toda mi carrera y de los 5 años de especialidad, los primeros 3. Luego el 4º año fui a rotar a Barcelona, a la Clínica Planas, que es donde conocí a mi marido. Y el 5º año roté en Valencia en el Hospital Clínico, haciendo reconstrucción de mama post-cáncer. Yo estudié en la Universidad de Navarra, en Pamplona, y luego hice la especialidad aquí en Alicante. Me examiné del MIR en Oviedo y luego me vine aquí a hacer la especialidad de 5 añitos. ¿Y ya decidisteis quedaros aquí en Alicante? Sí. Pues sí, lo mío fue, yo en realidad venía por unos 2 años y quería volver a Roma, que es mi ciudad natal y me llama muchísimo el corazón. Y yo soy el culpable de que se quede. Exactamente. Bueno, pero todo trae algo bueno, ¿no? Sí. No, estamos muy a gusto en Alicante. Ya llevamos... Yo llevo 17 años aquí, Sí. ¿Y Alicante. cuánto tiempo lleváis practicando? Pues lo mismo, Sí. 17 años. Sí. Desde después de la especialidad, desde que somos especialistas, 17 años. Sí, 17 años, más luego 5 de especialidad, pues desde que empiezas, pues llevamos 23 años. Sí. Mucho tiempo. Mucho tiempo. La verdad es que sí, se pasó muy rápido, demasiado. Cuando lo estamos diciendo ahora parece... Sí. Parece que mucho. fue ayer. Sí, la tal verdad cual. que sí. Y hablando de vuestra especialidad, ¿me podríais decir cada uno cómo elegisteis la especialidad respectiva? Bueno, aquí en España hay un examen, que es el examen MIR, que se acaba de hacer además, este fin de semana, y dependiendo del número, pues puedes escoger una especialidad u otra. Primero, el número 1 es el que elige y luego ya pues sucesivamente. Y escoges especialidad y en qué centro, en qué hospital. Y bueno, pues yo pude escoger en Alicante y aquí me vine. Y yo me presenté a plástica. En Italia tienes que escoger ya qué tipo de cirugía te gustaría hacer. Entonces decides si presentarte a digestivo, si presentarte a infantil o plástica. Yo me presenté directamente a plástica, lo hice así, directo, y me salió bien. Y entonces estudié ahí, tanto la carrera, la Universidad de La Sapienza, y luego a Tor Vergata, que es otra universidad, lo que fue la especialidad. ¿Y qué os atrapó de la especialidad? Me refiero, cirugía plástica abarca muchos ámbitos, muchas partes del cuerpo. Pues yo me fui, estuve en Taiwán aprendiendo a hacer microcirugía y después, bueno, previamente había estado en México haciendo cirugía craneofacial.
Me atraía muchísimo esas dos cositas. Y luego, cuando salimos y empezamos, montamos nuestra clínica, nuestras consultas y prácticamente hacemos cirugía plástica tipo cirugía mamaria, liposucción, ese tipo de cirugías. Pero es una especialidad muy interesante que abarca tantísimos campos: mano, craneofacial, malformaciones congénitas, nariz, Postraumática, quemados. Es muy amplia. Amplísima. Es muy difícil saber de todo. Qué complicado. A ver, al final te tienes que centrar Claro. en alguna Hay parte. ultra especialidad dentro de la cirugía plástica. Entonces, claro, hay gente que se dedica solo a los quemados, gente que se dedica solo al postraumático, a los colgajos microscópicos, por ejemplo, o directamente a otros tipos de cirugía craneofacial, que también está incluida en otra especialidad, o como ha dicho él, la estética, que ya va fuera de lo que es el hospital muchas veces, porque la estética ya es el campo privado. Claro. Por ejemplo, pasando a consulta privada y hospital, ¿qué diferencias veis en cada uno de los ámbitos? Bueno, nosotros hacemos solamente cirugía privada, no trabajamos en un hospital público. Y pues claro, nosotros hacemos aquella parte que la Seguridad Social no cubre, porque bueno, pues por ejemplo, una niña que tiene muy poquito pecho y quiere mejorarlo porque no le gusta cómo está, pues nosotros somos los que podemos ayudar. Y luego la ventaja es que somos nuestros jefes en el hospital. Es distinto. Pero estamos muy contentos trabajando para nosotros. ¿Cómo es estar en quirófano? ¿Cuántas personas os ayudan? Bueno, está el cirujano principal, el cirujano ayudante, está la instrumentista, que es una enfermera, y luego siempre hay 1 o 2 personas de auxiliar de quirófano, que son las personas que te ayudan a montar todo lo que es el equipamiento necesario para la cirugía. Y obviamente el anestesista, que es fundamental. Sí, van a ser unas 4 o 5 personas sí, es un poquito de más, media. sí. Puede ser más si son cirugías muy más complicadas, reconstructivas. Puede haber 3 operadores, a veces 4 si son 2 zonas de operar. Entonces puede haber mucho más, pero ese es el mínimo. El mínimo. Sí. De personas, sí. ¿Trabajáis con estudiantes en prácticas? No. Sí que nos han pedido, ¿verdad? ¿Alguna vez? Algunos nos han pedido, pero raramente, porque normalmente esto es un servicio que da el hospital público para formar. Nosotros, cuando queríamos ver cirugía o ambulatorio, dentro de la estructura del hospital público, te dejan ir donde quieras y cuando quieras, pidiendo permiso, haciendo papeleo. Tenemos mucho lío como para estar pendiente de formar a otras personas. Es muy complicado. Tenemos 3 consultas: Alicante, Benidorm, Denia. Entonces hay mucho lío. A ver, es normal. Sí, es mucho. Sí, Tener es. la responsabilidad de estar formando, de enseñando, para nosotros es demasiado. ¿Vosotros en algún momento fuisteis esos estudiantes que tuviste? Sí, claro. De hecho, cuando te formas tienes unas rotaciones obligatorias en distintos centros. Proyectal, ya desde el ministerio te van diciendo dónde puedes acceder, dónde no, y ya está todo perfectamente programado. Pero sí que es verdad que algunas veces te llaman, sobre todo másteres de medicina estética o compañeros: oye, ¿te importa? Y Pues en este caso no hay ningún problema. Sí. Está claro, lo que no hacemos de forma sistemática, organizado, que haya directamente sí, con el ministerio y demás. con una caducidad, hicimos una cadencia ya programada. Esto no lo tenemos, pero si hay compañeros que vienen a Alicante o viceversa y que una cirugía distinta, Sí. porque les interesa, no que hay ningún problema, claro. Claro. ¿Y vosotros, cuando hicisteis prácticas, cuál fue alguna que recordéis que más os gustó? Yo no recuerdo, pero sí me recuerdo la primera que me impactó muchísimo, porque claro, cuando llegas realmente no sabes dónde te estás metiendo, porque lo que has estudiado es mucha teoría. Y yo recuerdo que la primera cirugía, nada más entrar, fue una abdominoplastia para una reconstrucción mamaria. Y yo veía eso y digo: ¿y esto cómo lo van a arreglar? Vi todo desmontado el cuerpo y digo: madre mía, ¿qué van a hacer aquí? ¿Qué le están haciendo a esta señora? Y eso me impactó muchísimo. Luego ya, no, pero sí que lo recuerdo como me asusté un poquito. Pero bueno, bien. ¿Y te dio ganas o te hizo echarte para atrás? No, muchas más ganas de aprender. Bueno, bien, Sí, buena señal. Sí, no me asustó, al revés, me gustó. Dije, qué interesante. Es que siempre me parece tremendamente interesante. Es que eso motiva. Sí. Al final, si no te gusta... Sí.
¿Y Alesia? Mi impacto fue más traumático porque fue un traumatismo craneofacial de un accidente de tráfico para reconstruir la cara, que prácticamente estaba muy mal. Y que esto me impactó bastante. Dije, si esto es una especialidad que puede ayudar a que una persona pueda recuperar algo de su vida, pues eso es gratificante, ¿no? Porque al final lo que haces mucho en un hospital es más la reconstructiva que la estética. Es un trabajo social también muy útil, tanto una como la otra. ¿Recordáis alguna historia por tema salud que os hayan agradecido? Uy, pues la verdad es que la gente es muy agradecida siempre. La gente, cuando, por ejemplo, durante un tiempo estuve en la unidad de quemados, porque tienes que estar en la unidad de quemados formándote, y la gente es tremendamente cariñosa. Y la gente te da las gracias siempre. Y porque sufre mucho, y si les tratas con cariño y con mucho respeto, y sobre todo les entiendes con mucha empatía, todo el mundo te trata muy bien y te reconoce tu trabajo y tu esfuerzo. Y es tremendamente satisfactorio. Solo por eso ya merece la pena ayudar a la gente, y luego cómo te lo agradece. Increíble. Creo que sí. Hoy en día se asocia cirugía plástica a todo el tema de retoques, nariz, como el físico. Sí. Pero realmente no, hay mucho más. No, hay mucho más. Muchísimo más. Pero de hecho esa es la parte más superficial, y yo creo que es la minoritaria, porque nosotros socialmente, bueno, a lo mejor quizás en los medios de comunicación nos ven un poco como que hacemos ese tipo de estética que no es necesaria, ¿no? Pero la realidad es que la gran mayoría de los pacientes que acuden a nuestras consultas, al menos nuestra experiencia, es que tienen un verdadero problema, y tienen un verdadero problema que les impide hacer una vida normal. Ir a la playa. Yo recuerdo una señora que vino por una liposucción y tenía tal complejo, llevaba 16 años sin ir a la playa, vivía en Benidorm. Cuando yo le hice la cirugía, el agradecimiento, no había ido nunca a la playa en 16 años. O sea, yo no he visto a nadie más feliz en su vida que decir, he ido a la playa. Y nos mandó fotos. Si eso es superficial, pues hombre, ayuda psicológicamente muchísimo a las personas. O gente que no puede, que tiene unas mamas tan grandes que les duele la espalda, que no pueden dormir, que no pueden hacer deporte, que no... Y le ayuda desde una reducción de mama. Eso no es un capricho. Claro. Eso es una necesidad. Una niña que no tiene nada de pecho, le pones un implante y de repente se siente que socialmente, que se siente atractiva, que se siente... Es una situación de positividad que te la agradecen muchísimo. Yo he operado a gente que luego me han traído a sus hijas. O sea, y gente que te da, cuando vas a darle el alta, te da un abrazo. Dices, gracias. Y dices, bueno, ¿tú crees que no has hecho nada especial? ¿Tú crees que no has hecho nada especial? Pero a la gente le ha cambiado la vida. Y no es que tengo la nariz... No, eso, sí que hay gente así, pero en el fondo la gran mayoría de los pacientes tienen verdaderos complejos, y la verdad es que es impresionante lo que puedes ayudarles. Es que es eso, al final se piensan que son caprichos, cualquier cosa, pero aquí estáis para dar visibilidad a eso, de que es más emotivo, de que te lo agradecen, de que son problemas de salud y que cambian muchas veces la vida. Yo creo que por capricho, por inconsciencia, meterse en un quirófano, yo no he conocido a mucha gente. De hecho, a veces algunas sí, es una persona que, bueno, no es muy consciente de lo que implica, ¿no? Pero la gente, cuando se mete en un quirófano, se mete en una anestesia general, hay que ser valiente. Claro. Hay que ser valiente. Y si lo haces es porque tienes una necesidad importante de hacerlo. Claro. Vale, vamos a pasar, por ejemplo, ¿cuántos pacientes atendéis en un día? Bueno, dependiendo, siempre dedicamos un mínimo de 15 a 30 minutos a cada primera visita. Entonces, lo mismo pasa con los tratamientos también de medicina estética, por lo cual, si empiezas a las 9:30 de la mañana hasta las 2, haces una pausa, pues son varios pacientes, dependiendo luego del tipo de atención que necesita. Una visita de cirugía plástica larga, o sea, dedicada, lleva media hora, 40 minutos también, dependiendo. Y, por ejemplo, el procedimiento más difícil que hayáis realizado.
La verdad es que ahora mismo, el otro día lo estábamos comentando. Claro, lo más difícil. Después de 20 años haciendo cirugía, ya hay pocas cosas que digas, es muy difícil. Bueno, pero hay alguna que da siempre más respeto. Sí, hay alguna que da un poquito más de respeto. Los lifting faciales dan más respeto porque es muy visible todo lo que haces. Claramente es algo que no puedes tapar con una camiseta o con algo. Es algo que tiene que quedar bien, por lo cual da más estrés por el resultado quizá al momento de la cirugía. Todo se hace con el mismo cariño y con la misma dedicación, pero está claro que sí, digamos que hay cirugías que son un poquito más delicadas. Y un poquito más complejas. Sí, pero bueno, después de tantos años has hecho todo tantas veces que hay pocas cosas que te pongan en mucho estrés, la verdad. Al principio cuando empiezas no has hecho nunca todo muchas veces. Entonces yo recuerdo la primera cirugía que hicimos, ¿verdad? Primera vez por todo y nos temblaban las piernas. Eso fue terrible, ¿verdad? Menos mal que éramos dos, pero que no ve uno, ve otro. Sí, se pasó fatal, lo pasamos fatal, madre. Sí. Pero bueno, porque recién salido de la especialidad y cuando de repente te das cuenta que estás tú al frente. Estás tú solo al frente de todo. No tienes tu tutor. Y entonces lo pasamos mal, ¿verdad? Un poquito. Lo pasamos mal, no se me olvidará la vida. Me acuerdo perfectamente. Ayuda a ser dos. Pero actualmente ya hay pocas cirugías que te pongan en un compromiso, ya lo tienes previsto. Y aquellas que son verdaderamente... El problema nuestro quizás no es hacer la cirugía, es conseguir las expectativas del paciente. Sí. Eso quizás sea la cosa, el punto más delicado. Que ser capaz de conseguir lo que el paciente quiere o ser capaz de explicarle al paciente hasta dónde se puede llegar y qué se puede conseguir de manera realista. Entonces, aquellos pacientes que tú ves que no son muy realistas o que tú no crees que puedes conseguir el resultado que ellos están obteniendo porque o técnicamente no se puede o por las razones que sea, a ese paciente ya no lo operas. Entonces, te estás quitando una serie de cirugías que sabes cuyo éxito va a ser muy bajo. Entonces, pues... Que a lo mejor es por su bien, se lo explicamos antes, porque lo que tiene en la cabeza una persona, transmitirlo y hacer luego que sea esto posible, muchas veces hay mucha diferencia, ¿no?, entre la realidad y lo que crees que se puede llegar a hacer. Claro. Entonces esto que sí es un poquito más, eso es lo más complicado. El tema, el manejo del paciente y de las expectativas. Expectativas realistas. Ahora ¿Qué mismo, se puede hacer? ¿Qué se puede conseguir? Eso quizás es lo más complicado en una minoría. En general la gente lo entiende todo, se lo explicas y en general todo el mundo, la gran mayoría de los pacientes lo entienden perfectamente. Incluso cuando les dices que no se puede hacer. Lo entienden perfectamente. Bueno, si muchas veces lo agradecen. Sí, la gran mayoría sí lo agradecen. Porque tú le dices la verdad, le dices, mira, esto no se puede hacer. Pues es que he ido a 2 sitios y me han dicho que sí. Pues mire, o he visto en internet que esto es... Pues señora, pues ¿qué quiere que le diga? Pues no se puede conseguir y no es posible, señora o caballero. Y entonces te lo agradecen. Bueno, te dan las gracias porque no intenta vendernos nada. Sí, a veces... Que no estamos aquí para vender nada, que somos para ayudarles. Y eso es quizás la única cosita un poquito, sí, es más complicadilla. Es que es mejor la sinceridad, sobre todo en estos temas. Sí, al claro. Final... No, si no eres sincero con los resultados que puedes conseguir, te estás creando un problema, es una indecencia, una inmoralidad. No es serio, luego el paciente no se va a quedar contento porque no ha entendido o no le has podido explicar lo que realmente puede esperarse. Sí, se dice en nuestra profesión que el dinero se gana con los que operas y el prestigio con los que no operas. Y es verdad. Saber decir que no. Esto es difícil y es importante, creo yo. Es difícil porque cualquier persona te puede vender que sí lo voy a hacer y luego no. Claro. Y es una actividad privada, obviamente, con sus costes y todo, pero... Sí, hay que buscarse un profesional que te diga... A la larga compensa hacerla en ese sentido ético, profesional y hacer las cosas bien. Porque por unas cosas bien te vienen 10 y por unas cosas mal se te van 100. Entonces... No, pero la honestidad, la ética y la profesionalidad no la quita nadie. Eso es muy importante. Nuestra profesión, mucho más que en otras, tiene un componente económico importante, que la gente se esfuerza por hacerse una cirugía, que muchas veces piden el dinero, entonces hay que... Y luego hay gente que tiene muy poca ética. Y lo ves. Bueno, en nuestro campo hay de todo. Todo tipo de compañeros, como en todos los trabajos. Bueno, y empresas que se dedican a otras cosas. A vender. Por ejemplo, cuando antes habéis hablado de las expectativas, ¿creéis que las redes sociales han creado mucho cambio en ese aspecto? Pues sí.
Mucha falsificación, sí, de la perspectiva de los resultados. Se ha banalizado muchísimo los resultados. Sí. Los médicos tendemos a enseñar solamente los mejores resultados. Y yo creo que muchas veces están retocados. Y entonces la gente cree que esa belleza es posible y que solamente pagando se puede conseguir. Y yo creo que las redes sociales para algunas cosas son muy buenas, pero en esto yo creo que ha traído muchas más expectativas no realistas a la gente. Y luego que la belleza sea una cosa suprema. Entonces ves modelos espectaculares, pero con luces, con maquillaje. Yo quiero ser así, pero es que no es así. No es la vas realidad. a ser así. Y hay que decirlo, porque la nariz te va a cambiar la nariz, pero tú eres como eres y no eres la otra persona. Y a gente con formación adulta, bueno, pues eso no le afecta, pero a gente joven, sin formación, que se está formando, que está aprendiendo la vida, ese tipo de mensajes mucho quizás más le puede hacer mucho permeable más a todo, daño. entonces se hacen unas desilusiones y que a veces pues dañan más a la persona que realmente recibe esta información. Claro, porque al final en TikTok, por ejemplo, se hacen muchas publicaciones compartiendo resultados y es como, vale, eso le ha pasado a una persona, pero a ti no tiene por qué ser igual. No, Correcto. De hecho, cada individuo es absolutamente Lleva un único. estudio individualizado. Claro, Exactamente. y que tú eres distinta a tu amiga y no porque... O incluso a una hermana, un hermano, incluso compartiendo genética, hay muchos más factores que pueden influir en la calidad de cicatriz, de los tejidos, del resultado. Entonces, pues hay que analizar cada caso, hay que explicar a cada persona que lo que venden hay que explicarlo. en redes sociales muchas veces es algo real o hacen pasar por algo muy fácil, algo que no lo es. ¿En vuestras clínicas usáis mucho las redes sociales? Bueno, tenemos Instagram. Tenemos lo necesario, Sí. porque ahora mismo es necesario tener Instagram, sí. TikTok, Facebook. Pero no fuimos los de primeros nuestra en época. entrar en este mundillo de las redes No, sociales. De hecho, entramos tarde hemos porque- entrado muy tarde y un poco a regañadientes, porque no nos gusta Sí, mucho, la verdad. tampoco publicamos nosotros en nuestros perfiles personales, por ejemplo, mucho porque tenemos a nuestra intimidad, nuestra familia, Sí. pero respetamos que el mundo pues va con esto y entonces nuestra clínica está en todas las redes sociales y publicamos constantemente vídeos, resultados antes y después, que publicamos tal cual como son y Sí. bueno, fotos y Tenemos, casos hay que tener, hacemos. pero no es una de esas cosas que estemos... No nos volvemos locos por No. estar al último minuto haciéndolo todo en directo. Y Los pacientes a nosotros Sí. nos vienen mayoritariamente por has hecho un buen trabajo con una señora, entonces la amiga... por boca a boca. Entonces al final te creas una red de personas que están contentas, satisfechas y eso empapa y te siguen y te nutre de pacientes. No es que la gente venga porque te he visto en TikTok. No, eso nuestro público no ve. Además, nuestro público es gente normalmente pues a partir de los 45 años, gente ya pues hombre, posentada, mayor, y entonces ese es nuestro público mayoritario que nosotros tenemos. Antes has dicho de la vida personal, ¿lo lleváis muy en privado? ¿Lo preferís? Por ejemplo, Sí. con el trabajo, ¿cómo os afecta a la vida personal? Bueno, lo tenemos tremendamente separado, ¿eh? Sí, en casa se habla estrictamente de los casos que tenemos que compartir porque a lo mejor tenemos que ver algún paciente Sí. o algún caso más complicado que hay que operar y lo vemos, pero si no intentamos no llevar a casa la temática trabajo No, absolutamente. en sí. No, entras por la puerta y se acabó. Sí, no, eso lo tenemos bastante bien. A pesar de tener la clínica Además, en común y todo. Muchas veces pasamos, bueno, la gran mayoría de las veces pasamos consultas. Por ejemplo, yo el lunes a lo mejor está en Alicante y ella está en Benidorm. O yo los martes estoy en Denia y ella está en Benidorm. Entonces, No coincidimos, en la sí. misma consulta solemos estar o él o yo. Sí. También es un truco para cubrir a la vez la consulta de Alicante, la consulta de Benidorm y de Denia, por lo cual siempre está atendido el paciente, siempre está alguien, pero los dos a la vez son en casos especiales porque a lo mejor hemos tenido que hacer algún cambio. No. Pero No. solemos Eso ir. tenemos, sí, eso está bastante. Pero bueno, yo creo que es sano también. En quirófano sí que estamos juntos para, especialmente las cirugías que son más complicadas Más y eso, largas. y estamos juntos. Pero lo que es las primeras visitas, la consulta, pues cada uno tiene su día y cada uno en un Sus sitio. pacientes y su mundo y nada, Sí. eso lo tenemos. Más bastante porque somos separado. nosotros dos, así que
No, es que no puede ser. Es que no puedes estar casado y trabajar juntos todo el día juntos. Todo el día. Eso puede ser demasiado, ¿no? Claro, porque eso iba a preguntar, antes de tener 3 clínicas, empezaríais con una. Sí. Que era la dedicante. No, 3 claro. clínicas y 3 hijos. No se te olvide. Uno para cada. 3 hijos. Que ya es. Que ya es. 3 en la personal y 3 en la laboral. Claro. Esto es Porque un lío. cuando empezasteis con la primera, trabajaríais juntos. Y luego sería a casa juntos. ¿Cómo llevabais el tema de 24 horas juntos, separar trabajo, vida Bueno, personal? lo que pasa es que cuando empezamos tampoco teníamos mucho trabajo. Eso es la verdad. Siempre tienes se empieza, esta ilusión de empiezas hacer poco a las poco, cosas ¿no? juntos. Empiezas poco y- a poco. Ya después de tantos años, Claro. ahora sí tenemos mucho volumen y tenemos... Pero al principio, cuando empezamos, recuerdo, tenemos el primer paciente. Claro, El primer sí, sí, paciente. Fue como... ¡Wow! Entonces, al principio empiezas con muy poquito. Y bueno, estás mucho tiempo juntos porque necesitas mucho apoyo. Éramos muy jóvenes, pero teníamos 29 años. O porque, Pues sí. claro, o menos, sí. Entonces, eso es una época bonita. Es una época bonita. Los comienzos siempre son muy bonitos. No sabes si vas a tener dinero para el siguiente mes, pero es muy bonito. Pero Sí. bueno, juntos estamos respaldados en ese sentido. Pero eso es bonito. Sí. Nos hemos ayudado mucho y hemos Lo crecido hemos pasado juntos. mal. No, bueno, al principio lo pasamos mal, fue mucha soledad. Porque, claro, sales de la especialidad y sabes mucha teoría, pero no sabes manejar una consulta, no sabes manejar al paciente, no tienes conocimiento empresarial de ningún tipo. Sobre todo que salimos del hospital público claro. directos a la vida privada. Sí, sí. A esto no te prepara nadie, ni nada. A los médicos no nos Tienes que preparan. ser empresario, tienes que ser médico, buen médico. Sí, y sin experiencia, porque la experiencia es muy Entonces, limitada. transmitir al paciente una cierta confianza, una cierta seguridad, pero al mismo tiempo tú estás recién salido de la especialidad, por lo cual, vamos, intentando hacerlo todo bien, pero cuesta. Sí, yo recuerdo el paciente crecimiento de 100%. Eso no teníamos ninguno, tuvimos el primero, pues hemos crecido un 100% este año. Pero bueno, crecimos juntos y pudimos abrir después de 7 años la segunda consulta en Benidorm. Y luego, pues, lleva ya unos años cubriendo el hospital de Denia. Así que, bueno, no nos quejamos porque el crecimiento ha sido bueno, inesperado y bien. Como bien habéis dicho, fuisteis estudiantes, al igual que a día de hoy lo son muchos estudiantes que van a elegir especialidad o han hecho el MIR, como bien has dicho antes, que fue el fin de pasado. ¿Qué consejo le daríais a una persona que quiere cirugía plástica? Uf, pues no te sabría decir la verdad, pero que viaje, que aprenda, que cuanto más viaje mejor, que aprenda de los buenos, de los grandes, porque hay una época en la que eso te lo puedes hacer. Yo tuve la oportunidad de estar con gente, con los mejores. Y es una de esas cosas que te enseña cómo hay que trabajar bien, aunque al final no te dediques a eso, a lo que ha sido, porque yo he hecho cosas que al final luego no he hecho esas cirugías, ¿no? Pero aprendes no solo la técnica, aprendes cómo es aquella persona que ha tenido un éxito mundial en tu campo. Y normalmente son personas muy humildes. Cuanto mejor es un cirujano, cuanto mejor es un médico, cuanto más grande es cuanto más humilde es. Y la humildad en nuestra profesión muchas veces escasea, porque somos muy... nos gusta, somos los mejores. Y los mejores cirujanos siempre son las personas más humildes. Yo uno de los mejores he conocido, que fue un taiwanés, en concreto, con un currículum que tenía 500 hojas. Era una cosa simple. Era un hombre sencillísimo, que le encantaba enseñar, le encantaba que estuvieses con él, transmitía gente de todo el mundo, se hacía amigo de todo el mundo, sí, siempre te trataba con muchísimo cariño y muchísimo respeto, y él era el número 1 del mundo en su campo. Y eso es importante, ¿no? Hacer ese tipo de personas. Alicia, ¿tú también has viajado por el tema de la cirugía? Sí, bueno, sobre todo, bueno, estaba primero en Italia, luego he salido y de ahí pues he venido a España y de aquí pues he conocido también muchos cirujanos que han venido a España también, de México, por ejemplo, del cual habías oído hablar en los libros, habías oído hablar y luego
resulta que estás sentado a su lado en una cena y te das cuenta lo que estaba diciendo Agustín, que son gente de muchísima humildad y que al final pues tienes una conversación enriquecedora y te abre el mundo y realmente dices, pues hay gente muy buena por el mundo. Y hay que aprender mucho de la gente que ha tenido tanto éxito, y el secreto del éxito muchas veces está en estas pequeñas cosas. Es que viajar enriquece, y ya no sea por capricho, por ocio, sino por trabajo. También has dicho, son culturas diferentes. Cada persona, bueno, sea en España, en Taiwán, en Roma, habrá diferentes procedimientos y, oye, todo es un sí, todo vale. Hay que salir. Hay que salir y ver, ¿verdad? Hay que salir y ver y ver todo. qué hacen los demás. Por ejemplo, ¿qué nadie os contó sobre el tema de emprender en la medicina? ¿Que nadie nos contó? Bueno, ¿Qué es lo que no os contó, que dijisteis, me ha venido de sorpresa? No sabía lo que era esto. No sabes nada. No sabes nada. Cuando sales de estudiar es todo teoría y de repente Es muchísima teoría, búscate la vida. Claro, sí, básicamente es así. Cuando sales de un hospital que te formas, que es un hospital público en la gran mayoría de las ocasiones, y te enfrentas a la realidad de abrir tu propio negocio, eso, nosotros los médicos nos enseñan a estudiar. Tenemos que estudiar muchísimo, saber un montón. Todo el día estudiar. Todo el día, todos los días. Entonces sabes mucho de eso. De lo que has estudiado, de tu conocimiento, pero eso es una parte pequeña de la realidad. Y nadie te enseña nada. Nadie te enseña qué es el IRPF, nadie te enseña cómo es el IVA, las retenciones, nadie te enseña cómo pues un negocio. Eso no te lo enseña nadie. Entonces vas aprendiendo poquito a poco. Pero a la vez tienes que estar muy centrado en la cirugía, es decir, tienes que empezar a aprender a delegar. Y tienes que crearte un equipo de personas de confianza para pues, llegar a buen puerto. Y eso tampoco te lo enseñan. Entonces, sales muy verde, tremendamente verde. ¿Qué pues sucede? Que vas aprendiendo pues, un poco a base de golpes, ¿no? Un poquito a base de... y tardas unos años. Pero no nos enseñan a operar, pero poco más. Pero bueno, que es así, no puede ser de otra manera. Sí, la parte de gestión es una parte que tienes que aprender solo si te dedicas solo a la privada. Luego hay gente que hace solo hospital, que hace los dos, o que hace solo privada. Sí, y no es especialidad. Hay una otra especialidad también que tiene esa doble cara, pero... La gente joven cada vez sale más formada y sabe mucho más que nosotros y... hay muchísima bueno, ahora más la medicina será otra respecto a la nuestra, con la IA y todo lo que hay ahora. Tanto en los últimos 25 años que nosotros, lo que hacemos nosotros es como de la prehistoria ya. Bueno, lo de tocar el paciente creo que aún se hace, sí, pero seguramente ahora pues hay unos medios tecnológicos que te ayudan muchísimo más. La gente joven viene muchísimo más formada que lo que teníamos nosotros, muchísimo más informada, han viajado mucho. Internet empezó cuando estábamos nosotros. La información que hay en Internet nosotros no teníamos. Yo recuerdo que tuve correo electrónico en tercero de carrera y para ir a tener un ordenador tenías que ir a un centro que se llamaba Centro Tecnológico Informático, que había 30 ordenadores, nadie tenía ordenador en casa. Íbamos a la biblioteca, a leer las revistas, íbamos a la biblioteca. No había formato online de nada como ahora, entonces todo era menos asequible, era difícil de lograr. Mucho más difícil. Ahora la gente sabe mucho, la gente joven viene perfectamente preparada, muy bien, muy buena, muy buenos estudiantes, muy bien formados además. ¿Vosotros os seguís formando? Claro. Sí, tenemos que seguir formándonos, o sea, ahí tienes que seguir leyendo, estudiando y además tienes que atender a unos cuantos cursos, congresos, para tenerte actualizado. No solo obligatoriamente, sino que necesitas saberlo, porque hoy en día la información va muy rápida. Entonces tú tienes que estar detrás de todo y saber también ofrecer al paciente las soluciones que te pide. Sí, tienes que... esto dicho que es... Tienes que saber lo último y hacer lo penúltimo. Es una cosa curiosa que consiste en... Tienes que saber qué se está haciendo, pero... Las técnicas nuevas muchas veces, la gran mayoría de las veces tienen una caducidad. Se ponen muy de moda y ¡plac! Y se da cuenta que yo recuerdo hace unos años salió una técnica de lifting que se hizo súper famosa, me compré los libros, empecé a hacerlo y ahora no lo hace nadie, ¿no? Entonces tienes que saber qué se está haciendo en todo momento, los nuevos avances, tienes que saber todo, pero la técnica tienes que hacer la penúltima, que es la que verdaderamente se sabe que funciona bien, pero saberte la última bien también. Porque alguna vez os ha venido algún paciente
pidiendo algo pidiendo específico, sí, porque lo había leído a través de las redes sociales o internet y había leído un tipo de técnica, un tipo de resultado. Sí. Y tú tienes que saber de qué está hablando, porque si no, claro, lo miras y dices... No solo eso, sino que además te viene con el diagnóstico hecho. A veces sí. Muchas vienen veces. pidiendo ellos todo lo que necesitan. Esto. Y dices, bueno, pues bien. No te estoy hablando de un tamaño de una prótesis, de la forma de la prótesis o de un producto para infiltrar en la cara que cree que es lo mejor para subir su pómulo. Si el diagnóstico, pues si usted lo dice, será así, pero no sabe lo que está diciendo porque no tiene el conocimiento. Exacto. No, esto no es para usted. Claro, tienes que desmontar no sé cuántas cientos de horas de Instagram y de TikTok y tienes que desmontarlo. Mire, señora, pero es que yo lo he visto en Instagram, ya, pero es que no es para usted. Es que esto no, es que el diagnóstico no lo hace usted, el diagnóstico lo hace un profesional. Ya, pero yo lo he visto, digo que no. Que volvemos a la parte ética. Si habéis dicho que no a algún paciente, señora, varios pacientes. Para usted no. Para la de la foto a lo mejor, pero para usted no. Porque sí, que yo lo he leído, que yo lo he visto. Ya, pero es que usted no es médico, es que no. Ya, pero a veces sí que vienen con una hoja con su diagnóstico ya con su idea ya hecha y parece ser que si no la sigues es que no la quieres comprender, que no la quieres atender o hacer feliz. Y a veces pues también el paciente tiene que entender que nosotros somos los que tenemos las herramientas para decir sí o no, cuál técnica es mejor, si está candidata para operarse o para tratarse del tratamiento que sea. Y tienen que también escuchar a los profesionales, que esto es importante también, que cuidamos la salud de las personas integralmente. Claro. Porque al final, si le dices que no a un paciente, se puede cabrear, se puede enfadar, pero... A veces algún paciente sí que lo toma mal, en ese sentido. Algún paciente lo toma mal, sí, pero sigue siendo una minoría. Si tú le explicas bien las cosas, la gente lo entiende, te lo agradece. Luego no sabes qué pasará, porque siempre que puede encontrar alguno... Si empiezas siempre pueden escribir y decirte, no ha querido atenderme de la forma que yo quería. Bueno, eso es otro asunto de las reseñas, pero siempre puede encontrar a otro que esté dispuesto y le saca el dinero y ya está. Sí. Pero bueno, nosotros no hacemos ese tipo de cosas. Eso. Hablando sobre el vínculo con el paciente. Sí. Cuando llega un paciente por primera vez, lo rutinario de la consulta de los 15 primeros minutos, ¿cuál es el procedimiento que lleváis? Siempre viene atendido primero por una persona y se le da primero una hoja donde tiene que llenar sus datos personales, firmar que estos datos sean realidad. Y también queremos que nos cuente algo de su historia clínica, si tiene alguna enfermedad, si toma medicación, si se ha operado, por qué viene. Un primer contacto escrito que hacemos con el paciente, sobre todo porque nos sirve para saber quién tenemos delante y la persona pues ya viene por una base, ¿no? Y de ahí pues ya pasa con nosotros, completamos la historia clínica, las preguntas sobre la salud, los medicamentos, enfermedades crónicas, todas cosas también que pueden decir si esta persona será nuestro paciente o no. Y de ahí pues ya oír al paciente cómo podemos ayudarle. Y ya nos empieza a contar la exploración y estudiar el caso específico. Sí, pues le proponen tratamiento. Y luego al final de esto, claro, diagnóstico, es decir, estás para ese tratamiento o esa cirugía. Sí. Se le explica pro, contra. Y luego ya toman decisión de si le se les da un presupuesto, se les da un presupuesto, claramente. Se les envía un presupuesto y luego ellos ya llaman si están interesados, o si no, pues no llaman y ya está. ¿Cuál es la edad mínima de un paciente o una paciente a la que habéis operado? Bueno, mira, ha habido alguna niña, ¿no? Pero las orejas se suele hacer en niños. Las orejas sí, en primaria, porque cuando todavía el problema social no ha surgido. 7, 8, 9 añitos puedes operar a un niño de las orejas. Es la única cirugía de este tipo que se puede hacer en un niño. Pero dentro de poco vamos a hacer una reducción en una niña de 16 años que no puede más. Es muy frecuente operar a menores de edad, tremendamente poco frecuente, muy poco frecuente. Procuramos no hacerlo, la verdad, salvo que sea necesario, que lo veas que es evidente que es necesario. Pero en general la mayor parte de los pacientes son mayores de edad y nuestros pacientes, como te dije antes, la mayoría tienen 40, 45, 50, 55, gente más mayor.
Sí. Sí. ¿Y cómo es el hecho de operar a una persona tan pequeña? ¿Un nene de 7 años? Pues a mí me da muchísima responsabilidad, sí. la verdad, porque claro, tenemos 3 y claro, yo sé lo que se sufre siendo padre. Y cuando vas a operar al niño y ves y te pones en la piel de los padres y luego tu responsabilidad. Hacia los padres, porque, claro, porque tiene que... lo más preciado que tiene está en tus Claro, manos. te han dejado a su hijo. O sea, como padre, toma aquí mi hijo, opérale. Es una responsabilidad para el cirujano enorme, que muchas veces, a lo mejor no lo piensas porque lo llevas como lo has hecho muchas veces y demás, ¿no? Pero cuando te sientas y dices, bueno, este hombre me ha dejado, esta mujer me ha dejado a su hijo, que es lo más preciado para ella, para que yo le opere, y aunque son cirugías que no son sencillas y que son de rutina y que van siempre bien y demás, pero no deja de ser una responsabilidad para nosotros tremenda. Tremenda. Sí. Leí que eres pionero en el tema de otoplastia, ¿puede Sí, ser? bueno, hace unos años salió un dispositivo para hacer pequeñas cirugías en consulta, y la verdad es que empezamos a hacerlo. Para corregir un defecto específico de la oreja, que no necesita una reconstrucción total de los cartílagos y que se podía hacer en consulta con anestesia local, porque otras otoplastias necesitan una cirugía con anestesia local y sedación o general. Pero en estos casos concretos se podía hacer con un pequeño dispositivo. Sí, y bueno... Y bueno, fuimos escogidos por el laboratorio que lo promocionaba para empezar y formar a otra gente. La verdad que nos venía gente de toda España. La verdad es que fue una época bonita. Fue una época bonita. Lo que pasa es que la empresa cambió de intereses, fue adquirida por otra farmacéutica y simplemente dejó de fabricar el dispositivo. Así que nos quedamos sin la técnica. No, pero luego... Tenemos la técnica. Pero luego... Nos quedamos con una técnica que sustituye ese dispositivo. Como ese dispositivo ya no se vendía. Claro. Se llamaba Airphone. Con el que estuvimos muy contentos, como hemos dicho. Lo que hemos hecho es sustituir esa técnica por otra nueva. Entonces hacemos lo mismo en consulta, pero sin la necesidad del dispositivo. De tal manera que nos hemos ingeniado un poquito para poder ofrecer la oreja sin necesidad de activar. En casos específicos. Sí. O sea, no todas las orejas abiertas valen para ese tipo de tratamiento. Por eso siempre hay que... Un montón. La gran mayoría chicos. Sí. Sí, chicos ya sobre los 30, o sea, chicos que ya llevan toda la vida pensándolo y llega un momento y dicen, esto... Sí, un montón de chicos. Porque le dan mucho miedo el quirófano, le da mucho respeto el quirófano, y cuando ve que hay algo que se puede hacer en consulta en media hora, 45 minutos, y resolver un problema que toda la vida que estás ahí al espejo dándole vueltas, al final pues se acercan, pero no son muy jóvenes, son todos 28 o 30 años, o sea, ya... O sea, ¿os viene gente por el tema de la oreja, de que la tiene separada sí, o claro, cómo? claro. Un poquito abierta. Sí, claro. Por los chicos con el pelo corto, pues sí que se ve. Claro, se ve más. Y al que no le gusta nada. Y entonces, sin meterle en un quirófano, preoperatorio, anestesia y todo, entonces se lo corregimos en quirófano con 2 puntitos, muy sencillitos, en consulta, y muy bien. Y la verdad es que gracias a esa técnica de Airphone, con el dispositivo, lo hemos derivado a otra técnica mucho más asequible. Que no hemos patentado, por cierto. No. Pero bueno, es por decirte que al final tienes que usar el ingenio y intentar ofrecer al paciente, porque si no, toda esta gente que nos buscaba, al final no podíamos darle una respuesta. Y claro, la decepción era grande para ellos y para nosotros, así que encontramos otra forma. ¿Cómo lidiáis con los nervios de las personas que van a operarse? ¿Hay alguna? ¿Empatizáis mucho, por lo que entiendo? Pues una de las cosas que la gente cuando va a dormir... Nos llevamos bien con la anestesista. No, mucha gente que cuando se va a dormir, si tú le coges la mano, si tú te sientas rasurado y le coges la mano, se calma muchísimo. Bueno, se calma muchísimo. La enfermera, nosotros estamos muy cerca del paciente, intentamos decirle que esté tranquilo. La verdad que cuando alguien se duerme nervioso, se despierta nervioso. Esto lo vemos. Sí. Los anestesistas con que trabajamos son muy buenos y muchas veces pues, se despiertan sin esa sensación de nervios con que se han dormido los pacientes. Pero bueno, tener a su lado a alguien que lo entienda... Hacerles reír un poquito. Entonces les cuentas una tontería y se ríen y ya tal. Yo les digo siempre que piensen en su actor favorito, que imaginen que está en una playa con la persona que más le gusta en su vida
y que intente pensar en otra cosa, que se vaya con la cabeza como si fuese un training de esos que salen, ¿no?, desde dentro, y al final Un chiste, van bien. descuentas un chiste y ya está. Yo entiendo que es una situación complicada, muchos nervios. A mí, por ejemplo, me operaron y el anestesista me cogió la mano, me calmó, me intentó llevar por otro lado. Estás ahí es cuando te das cuenta y que te te estás duermes. sometiendo a una cirugía de verdad. Sí. Claro, claro. Es que tiene que ser un momento muy difícil, que habrá gente que le cueste mucho el tema de que te duermen entero. No, hay gente que, sí, que sufre mucho, hay gente con muchos miedos y con toda la gente, lo que te dije antes, que es que la gente que se mete en un quirófano es porque se está metiendo en una cosa muy seria. Al Y final entonces se hay da gente que, cuenta. pues sí, se pone nerviosa, buena gente que muy nerviosa de por sí, pero es relativamente sencillo de analizar. ¿Y el posoperatorio? Pues también de ahí tienes que estar cercano, tienes que ser un poco psicólogo también, saber el paciente cómo es, qué tipo de atención necesita. Explicamos siempre todo muy claro ya desde antes, o sea, ya el paciente sabe que se va a tener que hacer una terapia antibiótica, siempre tenemos cubierto el tema del dolor. Los pacientes no sufren hoy en día dolor por una cirugía estética, está todo muy controlado en ese sentido. Y cuando van a casa ya saben si tienen que moverse poco, qué tipo de... Entonces ya tienen la vida también familiar preparada. En ese sentido, salen del hospital, ya saben qué pueden hacer, qué no pueden hacer, si tienen niños, que a lo mejor alguien les ayude, si no pueden conducir, cuándo van a poder conducir, si van mucho al gimnasio, cuándo van a empezar. Ya las expectativas de después de cómo cambia tu vida, la tenemos muy clara. Sí. La explicamos antes muy bien. Y luego durante, es decir, por ejemplo, vemos al paciente normalmente, en general, durante el primer mes, pues todas las semanas, más o menos. Sí. Entonces, cada semana le vas diciendo, pues mira, esta semana ya puedes hacer esto, la semana que viene podrás hacer esto, la semana que viene, ¿cuándo vas a poder empezar el deporte? O sea, lo vas, aunque se ha explicado gran parte antes, Si necesitan luego una atención vas explicando constante. posteriormente en cada momento que les ves, pues mira. Tenemos un grupo de WhatsApp de toda la gente que trabaja con nosotros, la secretaria de Alicante, de Benidorm, las enfermeras, la enfermera también, cuando por ejemplo nos alejamos de Alicante y lo que sea, y en todo momento el paciente, si tiene una duda, por la primera vez se ha ido a curar, por ejemplo, y tiene una duda de lo que Sí, le está claro. pasando, Ahora nos con- puede mandar una foto, nos puede decir esto es normal, lo puedo acercarme un día antes porque La atención estoy es 24 preocupada. horas. Estamos muy 24. encima del paciente, Sí. de hecho no descansamos nunca. Está activo incluso un fin de semana el WhatsApp y si hay un paciente que ver, lo vemos. Sí, los pacientes están constantemente atendidos. Son muy mimados. Cualquier duda que tengan en Los de cualquier este momento, sector. cualquier problema, cualquier duda, Sí. siempre se atiende rapidísimo. Gracias al... Porque esto cuando empezamos no había. No. Pero ahora mismo con el teléfono y el WhatsApp es impresionante. Esperamos mucha gente que vive en el extranjero, gente que viene de otros países en Europa, de Alemania, de Suiza, de Reino Unido, de Irlanda, de Francia. Tenemos pacientes de media Europa. Y claro, esa gente, una vez que lo opera, se vuelve a su casa y tienes que estar muy pendiente de ellos. Y hacemos las revisiones muchas veces en videollamada. Y si la paciente no puede desplazarse porque en Murcia, que también operamos, pues se hace una videollamada. Estamos muy pendientes de la paciente. Diríais que es muy sacrificado, sobre todo al principio. Una vez vas creciendo, ya a lo mejor te puedes no quitar puedes tiempo. ser la del teléfono y no atender a una persona que está operada, además porque a lo mejor tiene un momento de nervios o de inseguridad o de dudas que tienes que estar ahí a resolverla porque confía en ti y solo te puede preguntar El a problema ti. es que no puedes desconectar nunca, porque es un trabajo que tú no dices, bueno, yo termino a las 3, ¿no? Y a partir de las 3 ya está. No. Esto pasa en el hospital, que tienes un compañero que cubre el turno O siguiente, por cualquier lo negocio. cual... Tú cierras el negocio y ya está, ¿no? No, aquí Bueno. no. Esto en cualquier momento, cualquier paciente, cualquier cosa puede suceder. O sea, a lo mejor te estás de vacaciones en julio y un paciente que has operado en diciembre del año anterior resulta que se ha caído y que le duele la zona operada y le tienes que atender. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que esa parte de desconexión de sé que el trabajo termina aquí no existe. Entonces, claro, es pesado, es duro, porque nunca, no hay un límite, o sea, nunca terminas. Es como que siempre estás pendiente de que alguien te pueda pedir algo. Que, Esto porque es una atención privada. Entonces, claro, en el privado claro, es así. no existe un fin. O sea, bueno, descanso, no. Tú siempre estás trabajando. No es que siempre, De vacaciones se atienden igualmente. claro, no es que un domingo no estés trabajando. Y a lo mejor pero no estamos nosotros, pero está Pero tú no o la puedes, enfermera u otro compañero
al cual, pues, oye, que tenemos una paciente que de repente pues ha empezado a hacer deporte, la herida le duele o el punto, lo que sea. Tienes que atender a todo el mundo siempre. Entonces, claro, es un poco, psicológicamente es un poco duro a veces, porque necesitas descansar y muchas veces no puedes. A lo mejor estás de vacaciones, esquiando, y tienes 2 llamadas, 3 mensajes de lo que sea. Y claro, es que si no paras, siempre trabajando, entonces se hace un poco duro, ¿verdad? ¿Diríais que Es así. hay días que os has sobrepasado Sí, de sin colapsar? duda. Sí. ¿Ha yo sí. habido algún día así? Sí. Pero Sí. porque ha habido una coincidencia de varios casos que se han complicado a la vez, cosa que no es muy frecuente, pero puede pasar. Sí, ha habido Porque sí. somos seres humanos. Sí, no, hay días que son muy duros, sí, con problemas, con cosas que suceden de repente, tienes muchísimo trabajo y de repente te surge una urgencia porque ha habido una infección y tienes que... a veces, Sí, pero a todo veces, eso a hay que veces sí, explicarlo. Es una cirugía de estética a lo mejor, pero puedes tener cualquier complicación que sea de cualquier cirugía normal. O sea, una infección es posible, un hematoma es posible. Todas estas cosas intentamos que no pasen, están controladas. Pero claro, es una cirugía con sus riesgos y pueden pasar cosas. Sí, a veces Entonces hay que me he estar sentido pendiente. superado, bueno, no superado, pero sí tremendamente estresado durante épocas por el volumen de trabajo y porque a veces las cosas nos surgen complicaciones y llevas 4 o 5 días, que 12, 13, 14 horas y necesitas, digo, esto parar. Sí. No hay un número de horas establecido que tú dices hasta aquí y cierra el teléfono. No es normal, pero sí, ha habido veces, sí, claro que ha pasado. Mira, pues. Es que desde Medical Secure, como bien sabéis, en el podcast queremos que llegue a estudiantes para informar sobre todo, y también hay veces que no cuentan la realidad. Por eso todo el tema de la salud mental, cómo os puede afectar en el trabajo, porque no todo es de color de rosa, no claro. todo es a la venga, hago el trabajo y me voy a casa a dormir. No, en absoluto, que va, yo he habido muchas veces que no he dormido. Pues claro, porque haces cirugías, el paciente, yo hace poco operé a una señora muy mayor con un problema muy grave en el abdomen, que encima era hipertensa, que era diabética, que era bastante Bueno, porque mayor. hay casos que se meten en quirófano ya con una situación de base más. Claro, es que esta señora puede pasar algo, entonces no duermes y hasta que no lo ves todo arreglado, solucionado. No es que no duermas, pero te despiertas a lo mejor a las 4 de la mañana y dices, la señora. Te interrumpe el sueño. Sí, la señora. Entonces, puede interrumpir el pero sueño. Es que eso, si eres una persona responsable y tienes cariño en tus pacientes, eso te va a pasar, pero a todos los médicos. Eso le pasa a todo el mundo. Y eso que es nuestra especialidad dentro. Pero tú imagínate gente que hace paliativos infantiles. Pues es que Un médico es muy difícil que no se lleve a casa algo del trabajo, porque empatizas con la situación, empatizas con el paciente y al final es muy difícil desconectar, como decía él, no es una tienda que tú cierras, apagas las luces y mañana volveré a abrir la tienda. Hay personas por el medio, hay gente, hay salud, hay preocupaciones de familia y claro, a veces, la mayoría de las veces es difícil no llevarse a casa, tanto en el público como en el privado. Es muy complicado. Lo que pasa es que luego aprendes a manejarlo. A mí me ha costado mucho tiempo, pero aprendes a manejarlo ese estrés y entonces lo derivas a hacer otras cosas. Entonces, pues ahora a mí me ha dado por hacer Legos, ¿no? Bueno, buscamos válvulas de escape del estrés. Entonces el estrés no es solo del trabajo, es también de la vida cotidiana, de los niños, de la vida frenética que estamos sometidos. Y por leer, y para dar clases de piano los martes por la tarde. Pues necesitas de alguna manera, pues eso, que eso se vaya a algún lado, porque es que si no, no puedes. Entonces yo he encontrado mucha más paz desde que he aprendido a hacerlo. Aquellas personas que están empezando, ¿les aconsejaríais que tuvieran algún momento de desconexión, de desestresarse del trabajo? Sí. Algo en lo que apoyarse. Es que eso es obligatorio. Es algo saludable para la salud y tenemos amigos psiquiatras también a que a veces preguntamos cosas y eso es fundamental para todas las personas, tener una válvula de escape, que sea el deporte, que sea el senderismo, pasar al aire libre, construcciones, pintar. Hay mucha gente que vuelve a pintar en edad adulta, ya lo hacía de joven, ha vuelto a pintar. O siempre te ha gustado, por ejemplo, tocar un instrumento, ha sido tu deseo toda la vida, pues tomar alguna clase si te gusta la guitarra. No en plan que no darás ningún concierto, pero por lo menos... No, además es que es necesario porque si encima tienes mucho trabajo y tienes familia y tienes hijos y al final llega un punto en el que todo es para los demás, ¿no? Para los pacientes, para el negocio, para tus hijos, para la familia. Llega un punto en el que dices, bueno, ¿dónde estoy yo, no?
y en algún momento es que si no tienes una vía de escape, rompes. Es que rompes. O sea, no. Bueno, que los médicos son personas. Sí, claro. Y esto, pues ya no Y lo ahí- decimos y ahí- por el tema que ahora ha habido mucho también en redes sociales sobre los médicos. Los médicos, claro, también, como todo tipo de personas, necesitan desconectar de lo que es el trabajo intenso. Sí. Y eso sí es saludable. La gente joven ahora Para hace todos, muchísimo deporte. Yo en la carrera nadie iba al gimnasio, va todo el mundo al gimnasio. Y la gente hace muchísimo deporte, pero quizás mi generación o nuestra generación, pues tenemos otras, no estamos más tan acostumbrados al deporte, pero hay que tener una manera de evadirse y sobre todo de focalizar ese estrés y de liberar y sobre todo tener algo que haga con la mente, boom, que rompas y digas, este rato no pienso en nada que no sea esto. Y eso a mí me ha costado mucho tiempo aprenderlo porque yo era 100% para todo lo demás, para todo lo que he dicho, menos para mí. Y llegó un punto y se acabó, yo no puedo seguir así. Bueno, cuidar y cuidarse, Sí, un poquito todo. Sí, Un poco el balance. sí. Y eso muchas veces te metes en una vorágine que no sabes cómo parar. O sea, empiezas el lunes y llega el sábado y dices, bueno, ¿y ahora dónde estoy? Ya no sabes ni qué día de la Sí, semana sí, es. No, claro. Sí. Además en los médicos muchísimo trabajo siempre. Entonces, claro, es mucho estrés que hay que saber focalizar. ¿Y habéis tenido algún caso que recordéis que es el que más os ha llegado, más os ha tocado al fondo? Que digas, no me voy a olvidar nunca de este caso. Yo sí. ¿Podrías contarlo? Bueno, tuve una infección muy grave. Yo también estaba pensando en la misma paciente, Tuve una porque nos dio mucha preocupación. Tuve una infección muy grave con una señora que tuvo una infección muy importante que tuve que ingresar, que si hubiese ido a más podría haber fallecido porque podía ir al cerebro. Una bacteria muy rara que se cogió la señora por tenía perros y entonces tuvo una infección. Bueno, no tuvo un cuidado, Sí, bueno. ni cuidarse las heridas, no tuvo un cuidado exquisito de lo que tiene. Tuvo una infección de una bacteria que está en las heces de los perros. Sí, pero Entonces, eso es algo que ya no dependía de vosotros. No, pero a pesar de eso esto, me el trabajo es marcó- tuyo y las eso- complicaciones estéticas cuando la cicatriz se infecta son Eso me prácticamente, marcó- eso sí que lo te pasé. pertenecen igualmente, aunque Fue un no sean sufrimiento porque tuyas. además la infección podía haber derivado, Claro. gracias a Dios lo cogimos a tiempo, pero Claro, podía en haber otra sido... bacteria le pudimos dar el antibiótico exacto, es que se hace el antibiograma, luego cuando tú pides ver qué bacteria es, te hacen pruebas de qué antibiótico va a funcionar y con eso tienes que esperar que no se haya replicado tanto como para que no sea efectivo. Eso fue un caso duro. Y No pasa nada. esto, de verdad te puedo decir que no dormimos. Sí, eso fue porque se podía morir la señora de la infección. Claro. Y fue muy duro, la verdad. Pero bueno, para nosotros que no estamos acostumbrados, esto a lo mejor lo comentas a cualquier otra compañía, y bueno, que tontería, pero nosotros ten en cuenta que todos nuestros pacientes son sanos. O Exactamente. sea, el 100% de nuestros pacientes no tienen ninguna patología, no vienen por una enfermedad a nosotros. Claro. Entonces, claro, en el fondo somos los únicos que generamos enfermedad a los pacientes. Son porque pacientes operas que están bien. Están sanos. No necesitan una neurocirugía para que tengan algo, o están mal de corazón, necesitan un cardiocirujano. Entonces, claro, ahí se admiten más las posibles complicaciones, por así decir. Claro, la nuestra es una cirugía que se decide hacer, pero realmente tú estás sano. Claro. Entonces las complicaciones las llamamos peor porque son en el fondo te sientes muy responsable de la Te complicación. mentalizas menos que pueda suceder, ¿no? O sea, aceptas menos que pueda haber problemas y el Pero es así. paciente acepta menos que pueda haber problemas, pero a veces los problemas surgen y cuando surgen, en este caso además es que no se me olvidará, se me olvidará. De hecho, yo pensé exactamente la misma persona cuando en 17 años esta persona Y una semana que no dormí nada, una semana y todo nos el día quitó el sueño, de todo el día verdad. en el hospital y yo dije, esto no puedo vivir, esto no me puede volver a pasar. Pero bueno, está bien. Sí, A sí, día no, de no, hoy no, está no, bien. Volvió a pasar. No, se solucionó y Sí, bien, sí. pero no se me olvida. Y por el otro lado de la moneda, la más emotiva, más feliz, que digas, ha salido... Esta chica que se hizo un calendario al final y se hizo un book, porque ¿te acuerdas? La que nos envió es verdad, el calendario. Sí, tenemos varios casos. Pero yo me recuerdo de esta porque una justo paciente- estaba arreglando un armario el otro día y lo que me regalan los pacientes yo lo guardo, no lo tiro. Entonces nos regalaron un calendario de un book que había hecho ella en topless, en la playa,
Y estaba muy agradecida porque dice, gracias a vosotros por fin he podido hacer el sueño de mi vida, que era meterme otra vez en topless. Que bueno, hay gente que le gusta mucho y gracias a eso se siente bien. Y hoy yo tengo este calendario. Otra paciente que se hizo muchísimas fotografías semidesnuda y demás, porque había adelgazado muchísimo peso y se hizo... le hicimos muchas cirugías, le hicimos la reconstrucción del abdomen, del pecho, del frente, un montón de eso. Y estaba tan contenta que se hizo con un fotógrafo profesional y se hizo un book y nos lo envió, muchas gracias. Sí, hay gente que... Sí. Que también te acuerdas de ellas porque estás marcado por la imagen, hace ¿no? poco hemos operado a una señora, una gente que me tengo que ver dentro de poco, que es muy maja ella, y me ha hecho 2 cuadros. Es una artista. Y entonces le dije que me gustaba tipo de pintura, me hizo un cuadro y luego me hizo una fotografía y me ha hecho, ¿verdad?, las manos de oro, me puso. Más cariñosa. Un cuadro de las manos de oro de mi marido. Sí, un cariño, gente más maja, más esas agradable, cosas te marcan porque, bueno, que hagan un cuadro por ti o a veces han hecho algún trabajo esto de crochet que tienes que dedicar horas, ¿no? Pues eso se agradece, son gestos que... Muy maja, muy cariñoso, muy bueno. Que no te olvidas y te repito, todo lo que nos regalan los pacientes lo tenemos. Sí, gente. O sea, nosotros no nos deshacemos de nada en ese sentido. Muy cariñosa, hay gente que te lo agradece muchísimo. Lo recordamos. Es que claro, a ver, vamos aquí a hablar de los problemas, pero también de lo bonito que te trae también la profesión. Hay cosas buenas, claro. Es una moneda de doble cara. Sí. Sí, después de todos estos años, la verdad es que todo lo que te llevas es bueno. O sea, aparte solo te acuerdas de lo bueno, pero en general todo es bueno. Da muchas satisfacciones. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta hacer cuando terminas de trabajar? Pues yo irme a mi casa. No, estar con mi familia. Con los niños ya cenados, todo. Si llego a casa y Alesia ya tiene los niños arreglados, muchísimo mejor. Porque cuando eran pequeños, le cuento que cuando venía a casa... Claro, es que con 3 llegas a casa... Preguntaba, ¿está todo en orden ya? Y yo sudando. Sí, por ejemplo, cuando estabas embarazada, ¿cómo era llevar el tema del trabajo? Pues ella trabajó, tú trabajaste hasta... Pues un martes por la mañana y un jueves por la noche. Sí, porque como también me dedico a la medicina estética, entonces claro, el quirófano es más arriesgado por el tema del embarazo en muchos casos. Y entonces, pues gracias a hacer también medicina estética pude continuar a hacer mis consultas, mis tratamientos. Y yo recuerdo perfectamente con el primero, un martes por la mañana estar en consulta y el jueves por la noche nacer el niño. Esto en una cirugía sería imposible porque es que no llega a la mesa operatoria, no puedes aparte por la tripa. Claro, por la tripa no puedes. Claro, no puedes, físicamente no puedes llegar. Pero y por el cansancio y todo, más que nada porque habrán estudiantes que sean chicas. Las horas, claro, no. Y que también piensen de cara a futuro por el tema de la baja de maternidad, etcétera. También es algo a comentar. Sí. Todo esto depende, sí, siempre del tipo de... Si te dedicas más al público o más al privado, obviamente buscas la solución mejor. Yo no tuve embarazos de riesgo, por suerte, pude trabajar hasta el final. Pero claro, como todos los trabajos, medicina también, si tienes un embarazo de riesgo, pues tienes que reducir horas, tienes que reducir, a lo mejor no estar en quirófano, estar en consulta, dependiendo del caso. Sí, pero bueno... Todo médico puede también ser madre. La mayoría de los médicos son mujeres. Oye, hay muchísimas más mujeres. No sé lo que será ahora. En mi época era la gran mayoría, ahora se van casi todas. Es una vocación muy femenina ahora mismo. Más trabajan más, son más inteligentes, más se esfuerzan más. Es que al final, cuando tú tuviste el primero, sería como súper impactante de decir... Tengo que seguir trabajando, teníais la consulta ya. Sí. Tenemos la consulta ya abierta desde hace casi 2 años. Sí, pero tampoco teníamos mucho trabajo. Entonces no teníamos mucha carga de trabajo, podíamos bastante gestionar. De hecho, es más fácil cuando no tienes mucho trabajo, cuando eres más joven, que después. Es más fácil cuando... Aconsejamos tener los hijos lo antes posible, antes que la carga de trabajo sea tal que no pueden dedicar tanta atención a todo. Si tienes un niño con 40, que no pasa nada, pues y estás a tope de trabajo, pues es mucho más difícil que cuando no tienen, porque cuando tuvimos el primero, pues llevamos 2 años, una cosa así. Entonces la carga de trabajo pero no era una cosa que pues, podía manejar perfectamente. De cara a futuro,
¿Cómo imaginas el futuro de la cirugía plástica? Pasarán cosas, seguro. Pues, Pero... pues yo supongo que con esto que está tan de moda la inteligencia artificial, algo habrá. De hecho, en el próximo congreso creo que hay varias sesiones sobre inteligencia artificial. Pues no lo sé, no sé qué es, pero por ahí tienen que ir los tiros. Sí, seguramente Seguramente por vendrá ahí algo que unirá más tecnología. Sí, probablemente Inteligencia artificial. que haya sistemas que tengas como el antes y el después. Hay ya sistemas Ya que te hay digan cómo vas a quedar predicciones. después, pero Sí. son muy rudimentarios todavía, no se ven verdaderamente buenos. Supongo que la inteligencia artificial aporta algo así, que puedas prever qué puede suceder si haces esto, si haces lo otro, como incluso un holograma, no lo sé. Imaginamos. Pero supongo que porque será tecnología lo que... nos lo van a presentar seguramente. Ahora el próximo Congreso Nacional en junio, Zaragoza, vamos a ver. y he visto que hay una charlas de inteligencia artificial, supongo que irá por ahí, porque está en todos lados. Y, bueno, Y en medicina estética también han hecho, justo esta semana han presentado, pues han empezado unos summits sobre inteligencia artificial en la medicina estética, cómo puede cambiar, la van a introducir. Lo que no está claro es cómo, en qué forma va, pero creo que será una herramienta más para ayudar a tener una idea de la cirugía a los pacientes o los pasos de la cirugía. A opinión personal, ¿os gustaría que avanzara el tema de la inteligencia artificial o preferís que sea más personal, más de sigo tocando al paciente como bien habéis dicho antes? Pues yo estoy encantado con la inteligencia artificial. Él está más encantado, yo soy más práctica. A mí me ha gustado siempre la medicina de visitar al paciente, todo, o sea, la clásica semiótica toda la vida. Creo que no va a morir el tema de porque hay cosas donde la inteligencia artificial también puede fallar, porque falta el tema empático, falta el tema intuitivo, faltan muchas cosas. Yo creo que será cuestión de tiempo, pero creo que hay que tener un equilibrio entre las dos. Yo tengo esto muy ilusionado. Y luego me parece que puede ser una herramienta que nos ayuda muchísimo y sí que es cierto que tienes que ver al paciente y explicarle. Bien. Pero yo creo que bien utilizada nos puede aportar mucho, como a los médicos y a los pacientes. Muchísimo. A ver, vamos a ver. Es curioso que Es siendo volver. pareja conviváis Sí. con las opiniones totalmente diferentes de cara Bueno, a futuro. Bueno, somos pues, también individuos claro. y médicos, cada uno, pues, oye, a su pero yo manera. creo que- Él está encantado con que se meta cuanto más en todo. Y a mí todavía me cuesta utilizar el Gemini en Samsung, porque a veces, pues, quiero decir, yo soy un poquito más precavida en ese sentido, porque me gusta estar segura antes de una cosa, antes de saber si me puedo fiar totalmente, si cómo va y eso. Estoy segura que el equilibrio será el futuro. Saber hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial. Bueno, pero es respetable. Al final uno tiene ganas y tú eres más precavida. Sí, ya está. claro. Sí, Total. pues. ¿Y qué os gustaría aportar de cara a futuro? ¿Tenéis algo así que digas, tengo claro que me gustaría aportar esto? Pues, que vaya pregunta. Pues no lo sé. Yo lo único que quiero es acabar de trabajar y que la gente me recuerde con cariño. Y haber hecho lo mejor que he podido. Que se lleven un buen recuerdo y ya está, y una haber ayudado a buena la gente. experiencia. Tampoco tengo muchas más expectativas. Vivir de mi trabajo, sacar adelante a mi familia y que me recuerden con cariño mis pacientes. Y poco más. ¿Os consideráis introvertidos o extrovertidos? Y por ende, ¿crees que ha ayudado esto en vuestra especialidad? Bueno, yo lo que te he comentado, tengo bastante relación con los pacientes en cuanto a empatía. Sé de sus vidas, sé de sus familias, muchas veces me cuentan cosas muy íntimas y cuando llego a este punto de confianza con un paciente, llego a ser más extrovertida con ellos y a contar un poquito más también de mí o de mi familia. En general, intento ser bastante profesional, intentar separar un poquito las cosas, respetar mucho el campo del paciente, no forzar nunca a que... Pero sí que te puedo decir que en nuestro trabajo la gente busca también una empatía, de alguna forma. Entonces, si eres más introvertido, quizá tienes que estar preparado a escuchar mucho y también a empatizar y, bueno, ya decides tú hasta dónde abrirte, ¿no?, con los pacientes.
pero el paciente sí que busca un contacto emotivo, empático, que no busca con otras especialidades, muy probablemente. Entonces hace falta saber dosificar ahí, un poco de sí mismo y de los demás. Muy bien. ¿Creéis que podríais haber elegido otra especialidad? Sí. Yo hubiera sido muy feliz siendo traumatólogo también. Sí. Sí, me gusta la trauma. Y la maxilofacial. La cirugía maxilofacial. ¿De qué trata la maxilofacial? Bueno, pues cara, cabeza y cuello. Pues eso, ¿no? Traumatismos craneofaciales. Me hubiera gustado mucho maxilofacial. Y también la traumatología. Aunque yo iba para ginecólogo. Mi segunda opción es ginecología. Vaya sí, cambio. Totalmente. Porque digo, bueno, si no saco plaza de cirujano plástico, pues hago ginecología. Pero luego con el tiempo me he dado cuenta de que hubiera sido mucho más feliz siendo maxilofacial o traumatólogo. ¿Y traumatólogo por qué? Ay, me gusta. No sé, siempre me ha gustado. Sí, me ha gustado el quirófano de traumatología. Sí. Y yo creo que lo habría hecho bien. Me gusta. Pero lo que sí sabía es que tenía que ser de cirugía. Eso sí lo sabe. Pero la cirugía maxilofacial de traumatología me hubiera gustado. Gracias a Dios no cogí gine porque creo que me habría equivocado. Pero con esas dos, yo creo que me habría ido bien. ¿Y para ti? Bueno, yo quería ser médico desde que tenía 12 años. Ya lo tenía claro. Pero claro, el sueño de una niña que tiene 12 años es ser pediatra. Entonces, al principio lo que quiere es estar con niños. Y bueno, lo de la cirugía salió al cuarto o quinto año de medicina, cuando empezaron, claramente, medicina primera, mucha teoría, luego empiezan las clínicas y luego las quirúrgicas. Entonces, cuando empiezas a estudiar, después del tercer año, tienes otros 3 para empezar a estudiar poco a poco los varios aparatos y lo que te pueda interesar más. Ahí empecé a acercarme a la cirugía general. Y a la cirugía general me acerqué especialmente en toda la cirugía del pecho. Entonces, pues, sobre todo la postoncológica, claramente. Y de ahí, pues digo, un paso más, que sea oncológica, postoncológica, reconstructiva. Un poquito, un paso más a que cubra también el hecho de poder volver a la vida normal cuanto antes y cuanto mejor se pueda. Eso ha sido un poquito el recorrido. ¿Y en la parte de oncología? Sí. ¿Que has tenido reconstrucciones de pecho? Pues cuando he estado rotando en el Hospital Clínico en Valencia, que fue mi 5º año de la especialidad, el último, sí que prevalentemente se hacían reconstrucciones de pecho. Casi todo era enfocado ahí. Y me ofrecieron también quedarme en Valencia, pero claro, esto era incompatible con tener también un proyecto de vida juntos. Y entonces pues me trasladé a Alicante y ahí empezó todo. Hay estudiantes que a día de hoy se sienten muy perdidos o piensan que van en piloto automático, que es muy común porque al final es una carrera que estudias muchos años, pero muchos. Sí. ¿Qué les diríais? Que sigan adelante, que lo piensen bien, que... Tienen que estar motivados. Medicina tienes que estar muy motivado porque es muy fácil que te agobies por la cantidad, el material de estudio, el material de asignaturas, o sea que la cantidad es importante. Respecto a otra carrera es muy importante, por lo cual yo siempre digo, si te gusta, adelante. Vas a conseguirlo, pero si estás tomándolo porque no sabes qué hacer, obviamente vas a fracasar porque es que necesita tanta dedicación que te tiene que gustar y dedicarle tiempo, amor. Y luego no solo tienes los 6 años de estudio, tienes otros 4 o 5 de especialidad. Nosotros hemos estado 11 años estudiando y dedicándonos a esto para luego trabajar en esto. Tienes que estar muy motivado para dedicarte tantos años a algo, ¿no? Por lo cual, si lo persigues, sobre todo que tengas una vocación en eso, como puede ser por cualquier otra carrera. Yo creo que todo se puede lograr siempre que te guste y persigas algo que te llene como persona, que te motive. Adelante. Porque, por ejemplo, algún estudiante que haga el examen en el MIR, si me equivoco, corregidme, por favor, sí. Que le salga plaza en un ámbito que no quiera del todo. Wow, eso es dificilísimo, porque nunca sabes dónde vas a estar realmente bien. Pues hombre, si no lo tienes, imagínate que quiere hacer
traumatología, por lo que he dicho ya antes, y le sale medicina de familia, pues que lo intente, vuelva a intentarlo, vuelva a presentarse, siga estudiando y luche. Pero se puede ser muy feliz siendo médico de cualquier cosa. Y nunca se sabe. Y lo que piensas que es lo mejor para ti, a lo mejor en la vida no lo es. Y la vida te lleva por unos sitios que dices, pues no lo veo tan claro, y al final resulta que era lo mejor para ti. No lo sé, a mí todo lo que me ha pasado en la vida, muchas cosas no estaban nada previstas. La gran mayoría, de hecho. Y te va surgiendo, te va llevando, se abre una puerta, pum, luego otra, pum, luego otra. Y cuando te das cuenta, pues dices, pues me ha ido bien. Y he sido No feliz. volverías atrás a cambiar nada, entiendo. No. Yo tampoco. No, estoy aquí por todo lo que me ha pasado previamente. Justo. Pero ya está. Pues ha sido para bien. La carrera de medicina, de médico, puede ser como más tajante en el sentido de todo planificado. Y como que se cree que todo está planificado y salte un poco de lo que tenías estipulado y ya te sale mal. Hay gente que piensa así. Sí, pues supongo que ahora sí está todo mucho más meditado, pero yo cuando empecé a estudiar medicina, sabía que quería hacer medicina, pero tampoco... Yo nunca hubiese pensado de irme de Roma, te lo puedo decir, porque yo adoro Roma. Te van surgiendo las cosas. Y claro, nunca en la vida hubiese podido imaginar, pero luego la vida te lleva, claro, Sí. te lleva por caminos. Yo creo que no hay que y también todo... tienes que confiar un poquito, ¿no?, en lo que te ocurre, la gente que encuentras. Todo tiene un motivo, ¿no? Claro, al final en tu caso no pensabas irte de Roma y al final yo mira iba dónde por estás. un año y volvía. Y después de este año se transformó en otro año. Y luego no volví. Y llevo fuera de Roma 19 años ya. Y claro, voy de vacaciones, me siento un poco turista cuando voy, pero no me lo iba a imaginar nunca. Esto sí, la experiencia de irme fuera para ver otras cosas, otras técnicas, vivir en otra realidad, otra clínica, otro hospital, pues lo pedí yo. Entonces, pues en el momento que sales al mundo, pues pueden pasar muchas coincidencias y muchas cosas, ¿no?, como las películas. Y al final, pues tienes que también un poquito ser receptivo, ¿no?, y sacar lo bueno. Por ejemplo, ¿pensáis que vuestros hijos elegirían algún ámbito de la medicina a raíz de que los padres, vosotros... Muchos hijos de médicos están bastante condicionados en ese aspecto y quieren hacer medicina. Eso sí es verdad. Se ve que hay muchos médicos cuyos hijos hacen medicina. Sí que hay una cierta tendencia. No sé si es por imitación o... Bueno, no Eso sí sé. que no sabría decirte, si es No porque tengo ni idea, creen pero sí que hay muchos hijos que lo de que médicos... hacen sus padres es lo Sí, mejor, sí. o porque les surja un amor hacia esto. Yo sí intento transmitir el amor a la medicina a mis hijos, aunque sé que no... Tienes que tener cierta personalidad no todo para el hacer mundo, medicina. Tienes sí, que ser una persona está preparado. primero dispuesta al sacrificio. Luego tienes que sacar muy buenas notas. Así que no. Si no eres de los mejores, no entras en medicina ni de casualidad. Y mucho Claro. menos ahora. Que ahora La selectividad ahora es tienes muy que ser, exigente en ese sentido tienes que ser y- un crack. Tienes que ser Einstein para poder entrar en medicina. Y luego tienes que ser 2 veces más listo que Einstein para sacar ciertas especialidades. Entonces, claro, es muy complicado. Por tanto, ya... Como tú puedes, nosotros tenemos 3 hijos, los 3 son totalmente distintos, pero totalmente distintos, no se parecen nada a ninguno. Claro. Entonces, claro, pues si quieres estudiar medicina el mayor o el mediano o el pequeño, pero no tiene la capacidad, el nivel, pues no lo va a estudiar. Pero yo creo que sí que hay cierta tendencia a que los hijos sean un poco como los padres. Hombre, si los padres son estudiosos, inteligentes, trabajadores, sacrificados, algún hijo Bueno. pues te sale así y evidentemente tiene más tendencia. Quizá le puedes dar un ejemplo de trabajo, Claro. de vida, de esfuerzo, pero luego, lo que te decía, si no tienen vocación, a por cuánto les gusta seguir tus pasos. Pero no solemos Va a recomendar, ser- ¿eh? Yo creo que la gente no suele recomendar. Pues que si No, eres médico, que tu médicos hijo que se haga médico. pongan a los Por lo mal hijos, que lo has tiene que pasado, ser- dices, tampoco no. es necesario para en la vida tanto lío, tanto estudio, tanto sacrificio, tanta noche sin dormir, tanta guardia, la gente es feliz sin todo este lío. Y dices, ¿por qué necesidad voy a meter a mi hijo? Le voy a inculcar todo este sacrificio si al final luego en determinados ámbitos pues no compensa. Pues no lo sé. Yo, si alguno de mis hijos quiere hacer medicina y lo tiene claro, le Nunca le ayudaré. diré que no, Para le nada, diré muchísimo igualmente menos. adelante si es lo que sientes que quieres ser, si es lo que te gusta, eso sí,
que sepa dónde se mete y qué es lo que se va a dedicar. Vamos, muchas veces pensamos que es un error estudiar medicina y hacer medicina. Llegas a pensarlo, porque Pero depende. Lo que dejas de hacer, lo que no puedes tener. Yo creo que da muchas satisfacciones. Sí, pero no puedes tener los días festivos, el 24 tienes que estar allí, el día 31 de diciembre, el 24 de diciembre, los domingos. Está de guardia tus día hijos 1, están día solos, 31, tienes que pues contratar a una persona para que esté con tus hijos el domingo y te llaman, oye, vamos a cenar el sábado y no puedo, tengo guardia. Y dices, oh, no, es que, claro. ¿qué es esto? ¿No? Y al final, tenemos amigos que están trabajando en el hospital y claro. Te llaman en cualquier momento. Es una vida muy sacrificada. Y dices, bueno, pero si y luego estudias con 12 años, eso parece que no acaba. Y dices, bueno, es que esto se hace por... Yo no sé si a mis hijos quiero que pasen por todo esto. Por otra parte, yo lo volvería a hacer. Exactamente. Por esto volvemos a la educación. Yo lo volvería a hacer. Yo no escogería otra cosa, pero tienes que sentirlo, tienes que quererlo. No puedes crearte médico. Hoy iba a ser médico y luego dedicarte tanto tiempo y eso. Solo hay una manera de lograrlo que es realmente sintiendo que es lo que quieres ser. Porque sí que es muy sacrificado. Si te metes merece la pena, pero en esta vida hay opciones tanto mejor, igual de buenas eso, y eres igual de feliz y no sacrificas tanto en tu vida. Que yo recuerdo la carrera, yo veía a mis compañeros de otras facultades que tienen una vida muchísimo más placentera que la que teníamos los de medicina. Wow, muchísimo más placentera. Lo nuestro era horroroso, empezabas a las 8 de la mañana, acabas a las 9 de la noche, todos los días. Bueno, yo me he perdido muchos viajes, de placer, muchos esquí. Navidades, toda la vida estudiando, todo el día estudiando. Muchas cosas, claro, para los exámenes, muchas horas de estudio. Te matabas a estudiar y ¡pum! Un 5. Te matabas a estudiar, pero ¿qué tengo más que...? O sea, era una locura. Entonces, pues yo, si mis hijos quieren, pues adelante. Pero... No forzaremos nunca a que hagan eso. Muchísimo menos. Bueno. Es sacrificado. Exactamente. Sí, pero luego la sociedad tampoco te lo compensa. Mucho, sinceramente, porque tienes muchísimos médicos y ahora se está viendo que están trabajando como animales, que de cada 10 años de trabajo han trabajado 13, que se les malpaga, que están muy mal reconocidos, que les pegan los pacientes. Es decir, hay cosas que dices, bueno, es que la sociedad no entiende de lo que ha implicado, no entiende de la responsabilidad que tiene y realmente ganas más que uno que está por debajo de ti, pero que no te compensa el cambio, el salto. Los médicos actualmente en España, en otros países no lo sé, pero aquí están muy mal pagados, muy mal considerados. Y se van. Gente se va a otros países que les pagan 3 veces más. Es que en Francia te pagan muchísimo más que aquí. Esto pasa en el público, claro, mucho, no. Bueno, ha habido muchas noticias, Pues, ¿no? Con actualmente lo que está pasando por las guardias y eso, y es realmente que a veces pues... Hay que dar valor a la medicina y hay que pagar bien y es una responsabilidad. Una responsabilidad que no puede ser que no compense la responsabilidad económicamente, ni que te respeten, ni nada. No puede ser. Eso hay que cambiarlo ya y hacen muy bien que estén en huelga y que se vayan a la huelga. Nosotros en nuestro campo tenemos suerte y estamos en otra cosa, pero... es que no puede ser. Hay muchos aspectos de la misma profesión según dónde mires. Entonces, pues, se pueden escoger muchas cosas. ¿Y si no hubiese sido España, hubiese ido a otro sitio? Sí, yo a veces yo lo he comentado muchas veces en casa. Sí, yo me habría ido, muy probablemente. Pero lo sabes después, porque en nuestra época, como dicen, ya salir de su ciudad a Pamplona fue como un paso increíble. Claro, ahora mismo el mundo se mueve con mucha más facilidad que antes. Pero claro, él dice, Estados Unidos me gusta muchísimo y tal. No, yo me habría ido, sí. Pero quizá no estamos preparados con la cabeza tampoco quizás para el apoyo, saber. bueno, quizás la asesora, tener a alguien que te asesore, porque antes necesitabas tener una especie de persona que supiese de lo que ahora mismo con internet puedes saberlo todo, ¿no? Pero antes no. Yo a lo mejor me habría ido perfectamente a Estados Unidos, seguramente me habría ido a estudiar el MIR. Pero bueno, para ir a Estados Unidos necesitamos unos pasos previos, de que si no está convalidado ni tu especialidad, ni nada, por lo cual, si no lo sabes desde antes, te falta formación. Cuando nosotros estudiábamos había un camino muy claro, ¿no? Entonces estudiabas la carrera, después hacías el MIR, hacías la especialidad en España y trabajabas en el hospital donde tú te habías formado en el mejor de los casos. Estaba como un caminito muy clarito y no te salías, ¿no? O procurabas no salirte de él. Pero claro, entonces, en mi época yo hice eso, ¿no?
Pero yo si hubiese podido, perdón, de haber tenido, yo tenía la capacidad de poderlo haber hecho en muchos aspectos y no lo hice por ignorancia. Pero yo muy probablemente me habría ido a Estados Unidos, casi seguro. ¿Qué os gustaría que la gente entendiera mejor sobre vuestro trabajo? Que muchas horas detrás. Sí. Y que siempre buscamos lo mejor para los pacientes. Sí. Y que intentamos transmitir siempre todo nuestro conocimiento y la profesionalidad. En ese sentido, que siempre decimos la verdad y saber que detrás hay mucha preparación para luego darle un diagnóstico. ¿Hay algo que nunca os preguntan y que os gustaría decir? Que no nos preguntan. Que somos personas y que nos equivocamos. Claro. Y que nos podemos equivocar. Y bueno, que, yo como mujer te digo, nadie me pregunta cómo me organizo. A veces que hago triple salto mortal para que todo coincida, que pueda ir a Benidorm, que pueda ir a tiempo a coger mis hijos al colegio, que pueda tener el rato para enseñarles o a escribir o a multiplicar o lo que sea. Y también que saque un poquito de tiempo para mí, aparte de todo lo que es mantener una casa y gestionarla y todo. Pues un poquito siempre pensar que los médicos somos personas y tenemos un poquito detrás todo. Hay días malos, hay días buenos, hay días que estás cansado. Sí. Y bueno, hay que saber normalmente si un paciente no te pregunta, es muy difícil que se interese por ti, por tu salud. Claro. O por Yo recuerdo una señora. Hay otros que sí, con que tengo más confianza y eso, pero en general te ven un poquito como una máquina inagotable. Y esto no es así, somos personas y como él dice, como personas podemos equivocarnos, estar cansados, tener un día más inspirado, menos inspirado, pero siempre intentamos dar lo mejor. Pero claro, considerar esto sí. Al final es eso. Somos personas, nos equivocamos, que paguen un servicio, estáis atentos 24, no, 48 horas al día si las tuviera. Correcto. Y hay que tener paciencia, responsabilidad emocional, tanto por vuestra parte como por la de las personas que vienen, que os las atendéis. Bueno, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por haber venido. Gracias. Y nada, si queréis venir a vernos y contar vuestra historia, hablar de vuestro negocio y darnos un poquito de vuestro tiempo, podéis contactarnos a través del email contact@medicasecure.com y estaremos esperándoos y encantados de teneros aquí. Muchísimas gracias.